en una comedia dramática llamada El Buen Dolor, una obra escrita en Montevideo en 1919 por Ulises Favaro y por José Pedro Blixen. Un personaje femenino, Marta, se refiere al personaje masculino más importante de esta obra, Carlos, diciéndole, como un buen consejo, hay que ser indulgente con el prójimo, porque esto reporta beneficios y cuesta muy poco. Entonces Carlos, dirigiéndose a Marta, le dice, entonces Marta, sé indulgente conmigo. En realidad, ser indulgente con los demás no cuesta muy poco, cuesta mucho. Para poder comprender a los otros y sobrellevar a los otros con caridad cristiana, es necesario tener a Cristo en el corazón. Porque lo más fácil es impacientarse, lo más fácil es descargar nuestra incomodidad hacia la otra persona, haciéndole sentir reactivamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento, aquello que puede de alguna forma desestabilizarnos y que se convierte en la respuesta que casi siempre está en la punta de la lengua. Por eso, ser indulgente significa perdonar, comprender, explicar con benevolencia el defecto ajeno, tratando no de justificarlo ni de racionalizarlo, pero sí encontrando la razón de ser, el porqué de aquel comportamiento. Nos hace mucho bien desdramatizar lo que pudiésemos en otro contexto más bien exagerar o sobrevalorar al punto que, sin quererlo, podamos crear auténticas crisis interpersonales. Y el doctor del amor, San Francisco de Sales, nos decía en su doctrina sapientísima que no hay que exagerar los defectos de los demás. Y es que es muy práctico. Cuando alguien nos es afín, cuando alguien nos es querido, cuando existe una sintonía, hay una armonía vibrante entre una persona y nosotros, casi siempre mitigamos, casi siempre disminuimos la carga negativa del defecto o del comportamiento aquel que, de tratarse otra persona, ciertamente reaccionaría de manera diferente. ¿Y por qué entonces esta complicidad y esta complejidad de nuestro comportamiento con la persona que nos es agradable y con la persona que nos es antipática? Es porque sencillamente nosotros manejamos usualmente, porque somos criaturas neurovegetativas y eso nos sucede por ser mamíferos, es propio de nuestra especie humana esta sensibilidad. Ahí entendemos por qué existe, por ejemplo, afinidad entre elefantes y perros, amistad entre gatos y pericos. Pareciera que son especies contrarias y sin embargo siempre hay un punto de encuentro, aún tratándose de criaturas tan dispares. Pero ¿por qué nuestra afinidad o por qué más bien nuestro rechazo a personas que nos parecen pesadas, nos parecen realmente intolerables? La explicación es sencilla. También se puede decir, es una explicación de almanaque escuela para todos. Es porque casi siempre manejamos el criterio de la simpatía y de la antipatía como la medida universal cuando se trata de la relación con los demás. Y la enseñanza cristiana es otra. Amamos, sobrellevamos, toleramos, soportamos, cuidamos al otro porque nace del corazón un sentimiento ennoblecido por la caridad. No siempre se trata simplemente por simpatía o porque el ángulo geométrico de la personalidad de esta persona coincide con la mía, embonamos y las cosas van bien. No es así.
Tiene que haber también una carga de nobleza en el sentimiento, en el deseo y en la actitud que pueda transformar aquel momento incómodo en una relación positiva, que no solamente se trata de sobrellevar o de cargar con paciencia, sino también de transformar esa situación en una experiencia de indulgencia con el prójimo. Y cuando hablamos de indulgencia, estamos hablando de una comprensión que sabe perdonar. Estamos deseando llegar a un perdón que nace de la comprensión. Porque cuando se trata de analizar los defectos ajenos o de tratar también de hallar la razón de ser de ciertos comportamientos que para nosotros no son agradables, no son buenos, no son amenos, muchas veces usamos la medida más estricta, más dura. Diríamos, somos en cierto modo intransigentes con los defectos ajenos. Entonces, cuando Carlos le dice a Marta, sé indulgente conmigo, esa parte de dolor que está latente en nuestro ser reclama de las otras personas también un mínimo de comprensión para poder sobrellevar el peso de nuestra propia existencia. Y muchas veces la más grande paciencia que podemos tener con un ser humano es la paciencia con nosotros mismos. Y si bien este es un tema más adelante de nuestra novena de San Juan Bosco, hoy viene al caso citarlo porque cuando hablamos de la indulgencia con el prójimo, casi siempre la medida con nosotros es mucho más amplia, mucho más liberal. Somos magnánimos cuando se trata de justificar o se trata también de disculpar nuestros errores y de tratar también de disminuir al máximo nuestra responsabilidad moral allí donde cabe el error, la falta, la traición, la deslealtad, la infidelidad, la infidencia o simplemente ha faltado el amor. Don Bosco se inspiró en San Francisco de Sales y nos puso el nombre de salesianos porque él dijo, nos llamaremos salesianos. Y este título, este nombre patronímico que hemos heredado de San Francisco de Sales, de allí proviene etimológicamente nuestro apellido, nuestro nombre, nuestra titularidad, es ante todo una inspiración y es una meta. San Francisco de Sales es el hombre de la paciencia ganada a punta de oración, de humillación personal buscada y consentida. San Francisco de Sales nos enseña a domeñar nuestro ímpetu egoísta y nuestra búsqueda soberbias de resarcimiento, de autoafirmación, declinando siempre en esta lucha y procurando mostrar siempre al otro el lado benévolo, compasivo y comprensivo del amor. Que en esta novena de Don Bosco, Él nos ayude también a poder hacer puentes de unión, vasos conectivos, guías de relación entre las personas que están distantes, las personas indiferentes entre sí, estas familias que han admitido la ruptura y la separación afectiva, aún sin romper tratos, aún sin decirse ninguna palabra hiriente u ofensiva, pero que han marcado distancia, como decimos, han marcado territorio y continente entre unos y otros. Para poder reandar el camino de la unidad, de la comunión, del encuentro, y para que todos puedan hacer también en familia el esfuerzo de sobrellevar con amor la carga de los demás. Que así sea.